Bien, bueno, vamos a ver un poco sobre hábitat y vamos a ver sobre nichos ecológicos. Este, bueno, en esta jornada tenemos un poco sobre en nuestro contenido socioemocional, que es sobre la toma de decisiones. Tenemos 6 pasos, ¿sí? 6 pasos. Aquí lo están dando como para ordenar. Eh, Vamos a ver. Algo que es muy importante, ¿sí? Es, en un primer lugar, definir el problema, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos cierta dificultad porque el problema, eh, claro, a medida vamos experimentando más, este, nuestra, nuestra experiencia va aumentando y vamos logrando encontrar cuál es el verdadero problema. Muchas veces el problema es la forma de cómo vemos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay que definir el problema. Hechos, ¿sí? Hechos. ¿Qué sucede? Bueno, que no me gusta estudiar. ¿Por qué no me gusta estudiar? Ah, ok, viene y hay que buscar un poco de información. Luego de buscar un poco de información, ¿de acuerdo? Hay que plantearse las alternativas, ¿sí? De todas estas alternativas se van a ver o a evaluar todas aquellas ventajas o desventajas, ¿sí? De cada una. A la larga, aparentemente ¿cómo les digo? Es una forma engorrosa, pero créanme que eh, si nunca lo han intentado hacer, inténtenlo. ¿Sí? No podemos decir, es que es al menos 2 semanas, inténtenlo. Si definitivamente le resulta algo, pero hay que hacerlo, porque si no, entonces no es válido. ¿Sí? Al menos 11 días, vale, al menos 11 días. Luego hay que tomar, bueno, hay que justificar las diferentes razones de las decisiones y tomar la mejor decisión. De eso se trata, ¿sí? Ok, vamos a ver, entonces vamos a avanzar. Esta pregunta la voy a dejar un momento. Y dice, aquí relacionamos la palabra comunidad biológica y cómo o de qué forma se puede explicar. La vamos a dejar de lado para poder aprovechar un poquitito más el tiempo y avanzar con esto. Bien. Cuando hablamos de hábitat, ¿sí? Nos referimos precisamente a lo que prácticamente es una como fundamentación de lo que ustedes ya saben. Ahora bien, hay una parte muy importante, vean, redes tróficas. En toda situación biológica que se relaciona con el nivel ecosistémico o del ecosistema, tiene que ver, sí, ecológico, ¿verdad? No, ecosistema, ajá. Tiene que ver con redes tróficas y no se puede de otra manera. Observemos. Tenemos este pez y tenemos estas clorelas, que son eh, algas. Sí, clorelas, bueno. Tenemos estas clorelas, son fitoplancton. Y tenemos este pez. Muy bien. Según la opinión de ustedes, si tenemos un pez y este pez desaparece, se extingue, ¿sí? ¿Quiénes se van a ver afectados? Escucho opiniones. ¿Quiénes se ven afectados? El ser humano. Muy bien, el ser humano. ¿Y quién más? Profe, yo creo que todos. Eh,
¿En el pez? El ser humano y creo que algunos animales que se alimentan de ellos. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Algunos animales que se van a alimentar de ese pez. En este caso, ¿verdad? Si tenemos este pez, el ser humano se mira afectado porque ya no va a tener alimento en ese sentido. También la garza que tenemos aquí se va a ver afectada. Pero qué va a suceder si es la clorela quien desaparece? Los peces. Este y este, los tres peces. ¿Y este? Sí, El de la derecha no mucho, ¿verdad? No tiene una relación con ni directa ni indirecta, ¿verdad? No, no hay mucho problema. Pero quiero que noten todo esto. La clorela es la base de la alimentación en tal caso de este protozoario, de esta lombriz, de este, yo no sé qué es, pero de este gusano, este otro gusano, ¿sí? La clorela. Eso significa que al no existir clorela, este protozoario, este otro y esta lombriz desaparecen. Si desaparece esta lombriz, este insecto también desaparece. Existiría menos alimento para la rana. Si desaparece este, también desaparece estos otros gusanos de los cuales se alimenta este pez. ¿Sí? Y se está perdiendo gran cantidad de la cadena trófica que tenemos aquí, de la red trófica que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, un alga sí es mucho más importante, vean, mucho más importante que los peces, ¿sí? Que cualquier pez. Precisamente porque forma parte ¿cómo se llama? De la cadena trófica como productores. Ellos son los que producen fotosíntesis e ingresan la energía eh, a todo el ecosistema. ¿De acuerdo? Eso es muy importante precisamente por ello. Entonces, esa es la parte importante, ¿sí? Eh, lo que acabamos de mencionar es la función. Entonces ya vamos recayendo en la parte del hábitat y en la parte de el nicho. Habíamos visto ya que hay en las diferentes partes o tipos de hábitat, por ejemplo, hábitat de superficie bajo suelo, tenemos los de los componedores en sabanas y praderas, que eran algunos de los ejemplos que teníamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de características, ¿sí? Teníamos también ejemplos de los diferentes biomas, aunque en los diferentes biomas en este punto lo que estamos relacionando es precisamente el ambiente, el hábitat, ¿sí? Bien, vamos a hacer, ok, el hábitat. Esto lo habíamos visto en jornadas anteriores, así que justamente en este momento voy a abrir una presentación. Está aquí. Tiene que estar aquí. Ah, sí. No. Encuentro dónde está. Aquí ya lo encontré. Bien. Ya lo voy a compartir. Solamente carga.
Muy bien. Bueno, en un primer momento, ustedes pueden observar ahí cómo es un conjunto de, bueno, si lo tomamos como una comunidad biológica, pues ahí hay todo un grupo de diferentes poblaciones y en estas poblaciones algunos sirven de alimentos a otros. Lo que aquí sí yo no miro mucho es hongos, ya como para representar la otra parte, los descomponedores, ¿sí? Pero fundamentalmente, cadenas tróficas. Aquí hay diferentes especies que se alimentan unas de otras y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos entonces de todo ello, tenemos que un ecosistema natural va a contener algunas partes, ¿de acuerdo? Estas partes, fundamentalmente, lo que podemos mencionar es lo siguiente. Tenemos una parte biológica completamente y una parte completamente abiótica. A la parte, si vemos en la imagen de la izquierda, tenemos un ecosistema bien complejo, bien formado, con sus interrelaciones. Y veamos. Y en la de la derecha tenemos lo siguiente. Se separa la parte viva de la no viva. Y es precisamente en este sentido, cuando, ¿cómo le llamábamos a todo lo biológico en una comunidad? Le llamamos biocenosis, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a todo aquello que es sin vida en un ecosistema, pero influye grandemente? Le llamamos biotopo. Entonces, precisamente en esta imagen nosotros podemos ver, incluso por separado, en la imagen de abajo se mira la tormenta, la lluvia, el sol por otra parte. Eh, pero observen completamente desértico, ¿sí? No hay vida. ¿Ya? Incluso un desierto tiene más vida que esto que se está presentando acá. Entonces, en la superior se mira extraño precisamente porque ¿dónde está el suelo? ¿Sí? Ahí solamente, el único que está soportado en una rama de un árbol es el jaguar. Y algunos de los insectos y hormigas que están en las hojas, ¿verdad? Ok, pues eso es el ecosistema. Mire, pero entonces, ¿ecosistema es lo mismo que comunidad? No, repito. Un ecosistema es un conjunto de comunidades. Entonces, ¿cómo voy a identificar cuándo es un ecosistema y cuándo es una comunidad? Dependiendo lo que nosotros podamos observar de forma ecológica. Si nosotros ya encontramos al menos un par de comunidades interactuando, entonces es un ecosistema. Independientemente qué es lo que nosotros vayamos observando, ¿sí? Si es conjunto de comunidades, ese es un ecosistema. Si es solo agua, bueno, habría que ver las diferentes condiciones y seres vivos que se encuentran ahí. ¿Una hoja puede ser un ecosistema? Claro que puede ser un ecosistema. Se estarían interactuando cierta cantidad eh, de, de bacterias, de hongos, hay interacción, ¿sí? Hay interacción, hay diferentes comunidades biológicas que están interactuando y generando esa parte. Incluso ecología microbiana, que es el estudio a ese nivel, en un nivel más microscópico, determina que en una hoja puede existir una sucesión, como habíamos visto en algunas eh,
jornadas anteriores, la sucesión primaria, la sucesión secundaria, pues en una hoja puede existir una sucesión también. Vemos además los diferentes niveles de organización. Y aquí es donde yo quiero que ustedes presten especial atención. Porque cuando nosotros... Perdón, permítanme. Ay. Bueno, ya espero que me ayuden en la garganta. Vamos a ver. Entonces decimos, individuo es específicamente uno solo, población de la misma especie, ¿sí? Pero en grupo. ¿De qué va a depender? Área determinada, espacio determinado, el área determinada es lo mismo que el espacio determinado, tiempo igual. Comunidad ya va a ser todo un grupo. ¿Es este un ecosistema? Sí, es este un ecosistema. Puede ser dependiendo las comunidades que se están interrelacionando. ¿Ya? ¿Cómo sería un ecosistema? Viendo, sí, que las diferentes especies se van a estar relacionando hacia otros, con otros flujos de energía, con otros flujos de materia. Llamémosle en esta parte algunas comunidades más, ¿sí? Pero la comunidad es la base fundamental del ecosistema. Y ahí se va a dar todo ello. Déjenme ver, yo aquí había visto algo que vean. Fíjense en lo siguiente. Tenemos respecto a la biodiversidad. Si se interrelacionan entre ellos, van generando las comunidades. Si se interrelacionan las comunidades, se van relacionando, o sea, van conformando los ecosistemas. Aproximadamente dentro de la biodiversidad, esto realmente no sé de cuándo es este dato, pero tenemos que los protozoarios y moneras tienen alrededor de unos 35.600 especies diferentes. Las plantas superiores, observen, son 248.000, casi 500, bueno, 248.400 especies. Es uno de los grupos grandes. Las algas, unos 26.900. Los hongos, 69.000. Los vertebrados andan por 42.300. Los invertebrados no artrópodos, unos 101.300. Los artrópodos no insectos, ¿ya? Por ejemplo, arácnidos, no sé, es el único que se me viene en este momento, los arácnidos. Son unos 123.400. Y los insectos es un subreino completamente, si pueden observar, ¿ya? Hablando de unos 751.000. ¿De acuerdo? En relación a biodiversidad, se considera bastante. ¿Por qué son tan importantes los insectos? Porque de hecho los insectos van a permitir polinización y diferentes acciones en los ecosistemas. Bueno, aquí tenemos un ecosistema un tanto más humano, ¿ya? Las interrelaciones son las mismas porque todos comemos, todos producimos gases de acción ahí que tiene que ver con dióxido de carbono, dióxidos de azufre, etcétera, etcétera. Generamos diferentes gases y diferentes producto de diferentes actividades, ¿sí? Bien, tenemos aquí entonces la diferencia de un hábitat y un nicho ecológico. Cuando estamos hablando del hábitat y nicho ecológico, pues vean, ya fundamentalmente podemos decir y podemos determinar que gracias a esta diferencia podemos comprender mucho mejor un ecosistema. Vemos que existe un hábitat. Hábitat es fundamentalmente
las características no bio, sino que sin vida, sí, abióticas, ¿sí? Abióticas, completamente. En cambio, el nicho ecológico ya es aquello que desempeña una función. Es decir, ¿qué papel, qué rol cumple en el ecosistema? Voy a hacer una analogía. Yo, sí, como tal, voy a cumplir diferentes roles, ¿sí? En diferentes áreas de mi vida. Primero, como tal, soy un esposo, ¿sí? Soy un padre de familia, ya tengo 2 roles, ¿sí? Soy hijo, ¿sí? Tengo mis padres vivos. Soy hermano. Veamos, soy primo, soy tío, ¿sí? Los roles se van ampliando. Los roles se van ampliando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando ya vamos a otra área productivo-laboral, soy docente, ¿sí? Soy docente en diferentes niveles. Por ejemplo, tercer ciclo es un nivel, bachillerato es otro nivel, universitario es otro nivel, ¿sí? Soy estudiante, ¿ya? Estudio, ¿qué? Inglés, por ejemplo. O sea, también soy estudiante, ¿ya? Entonces, son diferentes los niveles, perdón, los roles que una persona o un ser vivo va a desempeñar en diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner, bueno, no voy a poner, ya están aquí, nos dan otros ejemplos. Hábitat de una abeja. Todos los lugares, lugares que visita regularmente, flores. Nicho ecológico. El principal de ellos, o al menos que nosotros tenemos que valorar muchísimo, la polinización. La polinización es el rol más importante, la función más importante que van a desarrollar, que han o que tienen las abejas. ¿De acuerdo? También producen miel, ¿sí? Para ellas mismas, ¿ya? Para nosotros son importantes para el alimento, para las plantas son importantes para la disipación, disgregación, multiplicación de las plantas, ¿ya? Entonces, esas son las diferentes funciones. Y no me van a creer en estas, pero las moscas, que son para muchas personas tan feas, uy, sí, miren estos pelos que están en la parte del tórax, son feos esos pelos, ¿ya? Pues resulta que también tienen su función en el ecosistema, tienen su nicho ecológico. Y por muy desagradables que sean, van a cumplir un papel ecológico. Nosotros lo podemos ver importante o no, pero en su condición de nicho ecológico tienen su importancia. Por ejemplo, el hábitat, siempre haciendo la diferencia, ¿de acuerdo? El hábitat, todo lo que tenga que ver con basureros, materiales de descomposición, letrinas incluso, ya, descomposición principalmente. Nicho ecológico, reciclaje. Ellas van a favorecer todas aquellas condiciones y procesos, ya depositando sus huevos en estiércol, en basura orgánica que se está, llamémosle pudriendo, pero no es esa realmente la palabra que tiene que ir ahí. Todo ello, sí, todo ello se va ayudando en la ovoposición, ¿sí? Pone sus larvas, bueno, pone sus huevos, que en realidad son larvas, ¿sí? Estas larvas comienzan a degradar todo aquello. Ya lo siento porque estamos, recién acabamos de estar en la hora del almuerzo, pero veámoslo de una forma real, tal como es. Va a ayudar a la descomposición de todas aquellas sustancias orgánicas que necesita
su papel de reciclaje. Tenemos entonces algunos ejemplos un poco más agradables, que son, bueno, primero las algas, luego algunos tipos de peces, unos peces más avanzados, ese otro pez y el tiburón. Tenemos entonces como en este tipo de ejemplo que se trata de una cadena trófica acuática, vemos cómo se va comiendo uno a otro, pero al final llegan a los descomponedores. Algún tipo de alga, algún tipo de bacteria acuática que llega, se posiciona en ellos y los termina de convertir en minerales que van a servir para otro tipo de especies. ¿Sí? En ciertos momentos van a existir como, permítame un momento. Decía, van a existir como ciertos movimientos en las placas tectónicas, en alguna cosa similar, movimientos. Va a existir otro ciclaje de nutrientes, y en este ciclaje de nutrientes, pues van a regresar a la superficie. El caso, por ejemplo, de lo que les he mencionado en otras ocasiones, la marea roja, ¿sí? Un grupo de algas. Este grupo de algas encuentra una riqueza de nutrientes en la superficie del océano y claro, se comienza a multiplicar y a multiplicar y en cierto momento es tanta la multiplicación que tiene como población que claro, se convierte en una especie de plaga, una forma que hay que controlar y a eso se le llama la marea roja. Y las consecuencias que trae, por supuesto, incluso muerte. De esta forma es como la energía se mueve en un ecosistema, ¿sí? La energía, la mayor energía disponible le llega a las plantas. La mayor energía es para las plantas. Las plantas se encargan de convertir. Entonces, ¿qué es más, de alguna forma más importante? Un conjunto de plantas, ¿sí? O, por ejemplo, unos consumidores secundarios, por ejemplo, el tigre. No, no es tigre, perdón, el leopardo. ¿Ya? ¿Qué es más importante? Pues relativamente para la existencia en la naturaleza, pues son importantes ambos. ¿De acuerdo? Pero en relación a la energía, pues es más importante por su rol, por su nicho, el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol va a estar absorbiendo energía, tiene mayor disponibilidad de energía y esta la va a ir convirtiendo, ¿sí?, en otro tipo de sustancias. La cantidad de energía será entonces que el productor, el consumidor primario, que es muy parecido a la imagen que acabamos de ver en el fondo, ¿sí? Consumidor primario, consumidor secundario, y con ello se llega a a una red trófica. Vamos a ver estas flechas, para pasar a la siguiente. Asimilan energía, ¿sí? Excreta, ¿ya? La excreción no necesariamente lleva energía. Y respira. En todo ello realiza trabajo físico, movimiento, transpiración, ¿sí? Esa es la transpiración, la evotranspiración que está acá. Se pierde energía en forma de calor, entonces le va llegando menos disponibilidad de energía y así menos disponibilidad de energía y se pierde como flujo de energía en cuanto va aumentando los niveles tróficos. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto? Pues exactamente la imagen que tenemos acá. ¿Sí? En este caso, al desaparecer el ratón, se miraría en... Tal vez no sería como algo extremadamente trágico, ¿sí?
pero al menos la serpiente, el halcón y el búho sí tendrían cierta dificultad para alimentarse, ¿sí? Habría una condición menos para poderse alimentar. Como ustedes pueden ver, el halcón puede alimentarse de ratones y palomas. El búho puede alimentarse de ratones y de lagartijas. ¿De acuerdo? La serpiente puede alimentarse de lagartijas, entre otras cosas, y de ratones. Si el ratón desaparece, afecta a los tres. A los tres. No, afecta al halcón y al búho. ¿Sí? Ese es flujo de energía. Tenemos aquí un poco más, que ustedes pueden observar que solamente el 10% de todo esto es aprovechado. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a dejar ya de compartir. Quiero ver, esta es la última. Posterior, es en realidad lo mismo, ¿sí? Significa que todo se va perdiendo en forma de calor. ¿De acuerdo? Bien, solamente quiero lo siguiente.